Eh, Como pudieron ver, si algunos checaron la página de Facebook, publicamos que estamos retomando la serie de filtros. ¿Se acuerda de esa serie? Amén. Vimos como más de 18 filtros en esa ocasión, pero ahorita viene ya la segunda parte. Vamos a retomar esta serie. Y decíamos que un filtro es algo que te va a ayudar a tomar una decisión. Pero esa decisión pues siempre tiene que ser la correcta y que sobre todo siga los principios de Dios y que agrade a Dios. Amén. Entonces los filtros nos ayudan a decidir. Y esta vez vamos a ver dos filtros. Amén. Entonces le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y si se puede poner de pie, por favor. Cuando leí esta historia me encantó todo lo que lleva, todo el contexto. Es una historia que literalmente es la de las últimas del rey David. Él ya está en sus últimos días prácticamente y vamos a ver qué pasa en esta historia. Entonces vamos a leer. Dice, luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo, mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. ¿Puedes repetir? Es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas, y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es, además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Donó más de 102,000 kilos de oro de Ofir y 238,000 kilos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Puedes voltear con el que está a tu lado y decir, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los generales y capitanes del ejército, los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente para la construcción del templo de Dios. Donaron alrededor de 170,000 kilos de oro, 10,000 monedas de oro, 340,000 kilos de plata, 612,000 kilos de bronce y 3,004,000 kilos de hierro. También contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor, al cuidado de Jehiel, un descendiente de Gerson. Y el pueblo se alegró por las ofrendas, porque había dado libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David se llenó de gozo. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Y nos vamos a brincar hasta el 18.
Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. Asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Y dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar este templo para el cual he hecho estos preparativos. Después David le dijo a toda la asamblea: alaben al Señor su Dios. Y todos en la asamblea alabaron al Señor su Dios de sus antepasados, y se inclinaron y se arrodillaron ante el rey, ante el Señor y ante el rey. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Te damos gracias porque sabemos que tu presencia está en este lugar. Espíritu Santo, confronta vidas en este momento. Confronta nuestros corazones. Confronta mi corazón. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida y que yo solamente sea un instrumento útil en tus manos, Dios. Porque para ti toda es la gloria, es el honor, es el poder, es la majestad, Dios. Y tuyo es el reino. En el nombre de Jesús. Amén. Y puede tomar su lugar. Normalmente yo nada más leo un versículo, pero esta historia tiene tanto significado, tiene tanta riqueza que era necesario leer la historia completa. Entonces, si usted no leyó en la semana, pues ya leyó ahorita. Y bueno, como dije, es David en sus últimos días. Y antes de morir, él tenía el deseo de construir un templo para Dios. Cuando yo les hablé de Somos Punta de Lanza, hablé de que Salomón tenía en su corazón cumplir el deseo de su padre. Y al final de cuentas, Salomón edifica el templo. Pero vemos en esta parte de la historia que David hace los preparativos, ¿ok? Entonces, los dos filtros que vamos a hablar el día de hoy, uno es: corre la segunda milla. Puedes decirle al que está a tu lado: corre la segunda milla. Y el segundo filtro es: no se trata de mí. Puedes decirlo: no se trata de mí. ¿Ok? Y estos dos filtros, la verdad es que se relacionan muchísimo. Entonces vamos a ir explicándolo poco a poco. Comienza diciendo la historia. Dice: luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido. Y me encanta porque empieza con esta frase: mi hijo Salomón. Este filtro que vamos a ver de no se trata de mí, encaja súper bien en esta frase. Cuando el rey David dice mi hijo Salomón, Salomón significa pacífico. Se dice que el reinado de Salomón fue un reinado pacífico y era un hombre de gran sabiduría. Nosotros conocemos cómo Salomón es lo que pide, sabiduría. Entonces, cuando comienza David diciendo mi hijo Salomón, quiere dejar muy en claro que importa más tu identidad que un título, porque Salomón iba a ser el futuro rey. Pero primero dice mi hijo Salomón. Importa más nuestra identidad que cualquier título que pudieras tener en la iglesia, en tu trabajo, en la escuela, en cualquier área social. Importa más la posición de hijo que la posición de un organigrama. Importa más la posición de hijo que la posición incluso que podía tener en ese momento Salomón como futuro rey, como hijo del rey. Y es esta parte en la que debemos de entender que el reino no se trata de mí. Puedes decirlo: el reino no se trata de mí. Esta parte de que dice mi hijo Salomón te demuestra que había el corazón correcto. La posición de tu corazón tiene que ser la correcta. La posición de nuestro corazón tiene que ser la correcta. Nuestra identidad se construye de adentro hacia afuera, no al revés. Porque cuando tú lo construyes al revés, entonces estás permitiendo que el mundo diga quién eres y no Dios. La identidad la construimos de adentro hacia afuera. Primero soy hijo antes que cualquier título que pudiera tener. El reino no se trata de mí. Y luego dice, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey. Y me encanta porque recalca esta parte, evidentemente. O sea, no hay duda que Dios lo eligió para ser el siguiente rey. Porque tienes que entender una cosa, Dios es quien te posiciona, tú no. El reino no se trata de mí, no es donde yo me autoposiciono.
en el reino, Dios es quien te posiciona. Permite que lo que tú eres sea lo que te escoja. Permite que no se trata de lo que la gente ve, sino de lo que Dios ve. Porque dice que lo eligió y que evidentemente lo eligió para ser el siguiente rey. Es decir, Dios tuvo que ver algo en Salomón para elegirlo como el siguiente rey. No es lo que la gente ve, es lo que Dios ve. Es la posición de nuestro corazón que tiene que ser la correcta. En no buscar una posición, sino confiar que Dios me posiciona, que Dios me elige. El reino no se trata de mí, no se trata de que tú busques una posición dentro de la iglesia, una posición en un ministerio, una posición incluso en tu trabajo. No, si confiamos en Dios, puedo confiar que Él me posiciona y que Él me eligió. Amén. Y luego avanza y dice que para ser el siguiente rey. Y aquí es donde enlazamos esta parte de la segunda milla. Porque dice que lo eligió para ser el siguiente rey. Cuando Dios es quien te posiciona, entiendes que entonces estás construyendo para su reino y no el tuyo. ¿Sabes? La primera milla siempre te va a hablar de tu reino. La primera milla es muy cómoda, todos están ahí. En la segunda milla, pocos van ahí. Por lo tanto, en la segunda milla es cuando tú construyes para el reino, cuando te sales de tu zona de confort, cuando dices, no se trata de mi agenda, no se tratan de mis compromisos, no se tratan de mis eventos, se trata de ti, Dios. Y entonces construyo para ti. Cuando Dios elige a Salomón para ser el siguiente rey, si Dios es quien lo eligió, quien lo posicionó, Salomón entendía esto: voy a construir para el reino de Dios. Teniendo toda la riqueza que vemos que le dejó David, Salomón pudo construir para su reino, pero decidió construir para el reino de Dios. Esta parte de que Dios nos elige, déjame decirte una cosa: Dios te está usando sin duda, pero aunque Dios te use, no se trata de ti. El hecho de que Dios nos use no significa que se trate de nosotros. Siempre el reino se trata de Él. Y luego avanzamos en este versículo 1 todavía, y dice: el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Y me encantó esta parte porque recalca que la iglesia, el templo que estaban construyendo, no era para los hombres, era para Dios. Porque sabes, a veces tenemos un concepto totalmente incorrecto de lo que es la iglesia. La iglesia no es para nosotros, la iglesia es para exaltar su nombre. La iglesia no se trata de mí, se trata de Dios. No es un lugar donde enaltecer mi nombre, es un lugar donde voy a engrandecer el nombre que es sobre todo nombre. La iglesia no se trata de mí, se trata de Dios. Se tiene un corazón correcto por la iglesia, no por ministerio. Se tiene el corazón correcto por la iglesia, por la casa, por las personas, no por un ministerio. Porque si no, entonces eso indica que estás buscando posición y no estás buscando a Dios. Venimos a la iglesia a dar, más allá de recibir. Porque venimos con esta mentalidad que como la iglesia se trata de nosotros, la iglesia fue construida para nosotros, entonces solamente vengo a dar, solamente vengo a recibir y no vengo a dar. Si tú entendieras que hay una segunda milla donde construimos para su reino, si tú entendieras que hay una segunda milla en la que yo doy, entonces llegarías temprano para orar, porque la oración tú le das a Dios. Y no entonces nada más llego al culto para recibir. ¿Sabes qué, Dios? Quiero correr la segunda milla. Y llegué temprano para darte a ti. Llegué temprano para ofrecerte a ti, más allá que recibir. Y luego nos vamos al versículo 2. Y ahí dice que David dice: usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Di todo. Di todo, iglesia. ¿Está aquí? Todo. David, siendo el rey, no se quedó con nada. Dice: todo lo que está a mi alcance, todo lo que he recibido de Dios. Porque si te das cuenta durante todo el capítulo, algo que David resalta es que todas las cosas las ha recibido de Dios. Él reconoce que todo lo que tiene es de Dios y por lo tanto todo es para Dios.
En la primera milla construyes en tu reino, en la segunda milla construimos en su reino. En la segunda milla se da todo. En la segunda milla se da todo. En la segunda milla no me quedo con nada, me quedo sin fuerzas, me quedo sin recursos si es necesario, me quedo sin nada, porque sé que hay un Dios que lo suple todo. Si tú entendieras esto, entonces no te daría miedo caminar la segunda milla, porque entiendes que hay un Dios que te va a suplir todo. Luego avanzamos al versículo 3 y dice, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros. Dice que debido a la devoción que tiene. ¿Cuánta devoción tienes a esta casa? ¿Cuánta devoción le tienes a Dios? ¿Cuánta devoción le tienes a la iglesia? El amor a Dios y a su obra me llevan a recorrer la segunda milla. Si yo amo a Dios, pero también amo esta iglesia, amo la casa, entonces voy a ser capaz de recorrer la segunda milla. Es necesario reconocer de quién es el reino para construir en su reino. Es necesario que tú reconozcas a quién le pertenece este reino para que puedas construir en este reino. Si tú reconoces que el reino es de Dios, entonces vas a poder construir para Dios. Pero si tú ni siquiera has entendido de quién es el reino, no te has tomado ni siquiera la molestia de conocer al rey, no vas a poder construir en su reino. Tenemos que construir en su reino, iglesia. Y me encanta porque dice que el rey David dice, aún mis propios tesoros. Y yo te hago esta pregunta, ¿cuáles son tus tesoros? Dice que aún sus propios tesoros se los dejó. Porque todos tenemos tesoros, cosas que les damos valor, que tienen un valor para mí y me alejan de Dios. Aunque digas que no, todos tienen algo. Todos tienen algo valioso, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, pueden ser tus compromisos sociales, puede ser lo que tú quieras, tu tiempo, tus fuerzas, pero todos tenemos tesoros. Pero dice que David fue capaz de dejar sus propios tesoros para construir en el templo. Aquello que tiene valor para mí, soy capaz de entregarlo por darle el valor a Él. Aquello que me separa de Dios, soy capaz de entregarlo y decir, Dios, camino la segunda milla. Porque tú tienes valor para mí, tú eres valioso en mi vida. El reino no se trata de nosotros. Y nos vamos al versículo 5. Y dice, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? La segunda milla no te espera. La segunda milla está disponible cada día de tu vida. Y es voluntario. Dice, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Y esta pregunta Dios nos hace todos los días. ¿Qué ofrenda hoy me vas a dar? Y mañana te va a decir lo mismo. ¿Qué ofrenda hoy me vas a dar? Porque siempre, cada día hay la oportunidad de correr la segunda milla. Y Dios está esperando que cada día tú elijas correr la segunda milla. Pero tiene que ser voluntario. La segunda milla es voluntario. Y luego dice en el versículo 6, todos ofrendaron voluntariamente. Me encanta esta parte porque hasta parece de película. Está el rey David y le dice, ¿quiénes de ustedes va a seguir mi ejemplo y va a dar ofrendas a Dios para construir el templo? Y se empiezan a levantar los generales, se empiezan a levantar los jefes de las tribus, se empiezan a levantar los capitanes, los jefes de familia, y todos se levantan. Y dice la Biblia que todos ofrendaron voluntariamente. Entonces, la primera milla te demanda, pero en la segunda tú ofreces. La primera milla te demandan, pero en la segunda milla tú ofreces. Y esta parte de ofrecer te habla de una ofrenda. La ofrenda es una expresión de adoración a nuestro Dios. Es una expresión de adoración en la que le decimos, no se trata de mí, se trata de ti, Dios.
No se trata de lo que puedo recibir, se trata de lo que puedo darte. Por eso traemos ofrendas y no literalmente solamente las monetarias. Traemos nuestra ofrenda de adoración, traemos nuestra ofrenda de comunión, traemos nuestra ofrenda de decir, voy a dejar al lado todas las distracciones y me voy a concentrar únicamente en ti. En el versículo 9 dice, porque había dado libremente y de todo corazón. Dice, libremente y de todo corazón. Es decir, se da incondicionalmente, sin condiciones, y se hace con la actitud correcta. Y esto me recuerda a Jesús. Y tú no has podido tal vez entender hasta este momento, pero te voy a explicar. Jesús, dice la Biblia que Él fue lleno del Espíritu y entonces inicia su ministerio. Porque si tú quieres recorrer la segunda milla, tienes que entender que tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Alguien lleno del Espíritu Santo puede recorrer la segunda milla. No hay otra. Entonces, Jesús entendía esto. Y Jesús decía, ok, soy lleno del Espíritu Santo y recorro la segunda milla. Y Él dice, voy a dar una ofrenda a Dios. Una ofrenda en la que no se trata de lo que voy a recibir. En una ofrenda en la que yo pueda dar. ¿Qué ofrenda a Dios te puedo dar en la que yo no reciba y te dé? Y Jesús se dio a sí mismo. Y se dio a sí mismo como ofrenda el cordero inmolado. Pero la ofrenda es con actitud correcta. Y Jesús desde la cruz dijo, con sumo gozo sufro la cruz. Me estoy dando a mí mismo como ofrenda a Dios, pero con sumo gozo, con la actitud correcta. Y luego dice que la ofrenda se da incondicionalmente. Quita toda condición, Dios, y permite que esta ofrenda pueda darles un libre acceso incondicional a los demás. El reino no se trata de mí. El reino se trata de otros. Y desde la cruz, Jesús, desde la cruz, corrió la segunda milla. Porque, ¿sabes? En el contexto histórico, para que me puedas entender porque no has comprendido, en el contexto histórico dice la Biblia que cuando los romanos invadieron a los judíos, los obligaban literalmente a recorrer una milla equivale a 1,5 kilómetros, y los obligaban a llevar cargas, cosas pesadas. Y dice que lo hacían nada más por burlarse, por humillarlos. Entonces los judíos tenían que recorrer literalmente 1,5 kilómetros con carga. Era por ley, era obligado. Y Jesús les dice, recorre la segunda milla voluntariamente. Cuando te digo que Jesús se ofrece como ofrenda en la cruz, Él hizo la segunda milla. Porque la primera milla es por ley y la segunda es por gracia. Y desde la cruz Jesús nos dijo, la ley no va a salvarlos, pero la gracia puede salvarlos. Y entonces se ofreció como ofrenda. Él en la cruz recorrió la segunda milla. Porque la ley no fue capaz de salvarnos, fue su gracia la que nos salvó. La primera milla es por ley, la segunda es por gracia, es voluntario. Y entonces Jesús desde la cruz dice, ok, en la segunda milla ofrezco, me voy a ofrecer, yo soy la ofrenda, el cordero, sin condición, con gozo, soportó la cruz por ti. El reino no se trata de mí. Y sabes, Jesús desde la cruz dijo, Padre, el reino se trata de alguien más. El reino se trata de ti. El reino se trata de ellos. Y por eso doy mi vida. Porque entiendo que el reino no se trata de mí, se trata de alguien más. Desde la cruz Jesús nos enseñó perfectamente cómo recorre la segunda milla, cómo entonces quita la ley y ahora es por gracia. Pero lo mismo te está pidiendo a ti, que recorras la segunda milla, que dejes de ver las cosas como una obligación y entonces empieces a verlas por un acto de amor voluntario que muestre la gracia y la misericordia a los demás. Y vamos a leer el versículo 10 y 11.
Dice, luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Este es tu reino. Di, no es mi reino, es su reino. La segunda milla es construir en su reino. Tienes que entender esto, iglesia. Estamos viendo filtros. Cada vez que tú tengas la tentación de pensar que el reino se trata de ti, quítate ese pensamiento, porque ese pensamiento incluso es capaz de dividir. El reino se trata de Dios, porque suyo es el reino. El reino no se trata de mí, Dios. El reino se trata de ti, de hacer tu obra. ¿Y qué obra nos mandó a hacer Jesús? A ser discípulos, a extender su reino, a predicar del evangelio. Por lo tanto, Dios, el reino se trata de alguien más, pero no de mí. No es la atención que reciba. Al contrario, voy a dar atención a otros. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y luego, si te vas hasta el versículo 17, dice, yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho esto todo con buenas intenciones. Di, con buenas intenciones. Y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. Sabes, puedes hacer las mejores cosas, puedes hacer los mejores actos, pero si no hay la intención correcta, no está bien. Las intenciones tienen que ser las correctas, las motivaciones tienen que ser las correctas. El reino no se trata de ti. Y este es un reto para ti. Que tus redes sociales hablen más de Dios, hablen más de otros que de ti. Que tus redes sociales expresen honra. Honra más, habla más de ti, habla más de tu identidad como hijo, que honres a otros a que te la pases hablando de ti. Habla más de que eres un hijo de Dios cuando eres capaz de honrar a otros, a cuando nada más estás hablando de ti. No se trata de nosotros, el reino no se trata de nosotros. Yo no vengo a ser la estrella, yo no vengo a darme publicidad, no vengo a promoverme. Cuando tienes la intención correcta, te voy a decir una cosa, ten por seguro que el cielo te va a promover. Cuando tenemos el corazón correcto, que no busca que nuestro nombre sea engrandecido y buscamos que el nombre de Dios sea engrandecido, el cielo se encarga de promoverte. Pero es cuando entiendes que el reino no se trata de ti. Plataforma no es la meta, sino pierdes propósito. Si tu intención era buscar plataforma, ya perdiste propósito, porque entonces el reino estás pensando que se trata de ti y no se trata de ti. El reino se trata de alguien más. Di, el reino se trata de alguien más. ¿Sabes? A veces pensamos que si hablamos tanto de nosotros y publicamos tanto de nosotros, entonces vamos a lograr impactar a las personas. Te digo cómo impactas a las personas, con presencia de Dios. Logra y transmite más. Que seas lleno del Espíritu Santo que tu talento. Talento impresiona, pero presencia inspira. Presencia transforma. Presencia es capaz de transformar la atmósfera. Presencia es capaz de establecer su reino. Por eso cantamos estas dos últimas canciones, porque declarábamos que el reino de Dios se ha establecido en este lugar, porque reconocemos que suyo es el reino, no es mi reino. Yo te invito a que de verdad honres a las personas. El honrar es ver el valor que Dios les ha dado. Cuando tú honras a las personas, créeme que así vas a impactar más sus vidas. Vas a poder incluso tener el corazón. Y una vez que tienes el corazón, puedes moldearlo y puedes ayudarlo.
Pero si nada más estamos buscando hablar de nosotros, así no es como compartimos el reino. Al contrario, estamos dando una mala imagen o no expresamos lo que de verdad es el reino. El reino se trata de Dios. Sabes, de cierta manera en Siblings hemos construido esta cultura y nunca se lo hemos dicho literalmente, pero lo hemos dado a entender. Los chicos suben de repente historias de prédicas, subimos historias de repente cuando están grabando. Por ejemplo, a mí me tocó una vez que estábamos grabando clases para niños y los que nos ayudan a grabar son Liz y Pedro, mis tíos. Entonces estaba obviamente Sari. Entonces Eli se llevó a Sari al área de Siblings y estaban jugando mientras sus papás estaban trabajando en multimedia. Pero son esas cosas que no ves. Ahora sí que es el trabajo detrás de, pero que también aporta el reino. Entonces, en Siblings, de repente tomamos fotos de los chicos sirviendo, tomamos fotos del predicador, compartimos el mensaje de Dios. Pero te voy a decir una cosa, no vas a ver fotos de nosotros realmente donde busquemos autonombrarnos, donde busquemos publicidad o algo así, porque les queremos dar este mensaje a los chicos. Sabes que no necesitas hacerlo tú. Si lo estás haciendo con el corazón correcto, créeme que hay un grupo de chicos que vamos a honrar tu vida. Ese es el mensaje que les queremos dar. Ellos por eso publican de los demás, no de ellos, porque entonces les transmitimos esta parte de si lo haces con el corazón correcto. Te digo algo, iglesia, ten por seguro que va a haber alguien que lo va a reconocer, pero siempre es cuando se hace con el corazón correcto. El reino no se trata de ti, el reino se trata de Dios, se trata de alguien más. En esta parte, quiero leer el versículo 18 y 19. Dice: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. ¿Podrías decir eso? Dios, haz que siempre desee obedecerte. Porque cuando entonces decimos, haz que siempre deseo obedecerte, estás diciendo que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Y muchas veces no quieres hacer la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra voluntad. Pero David fue capaz de decir esto: haz que deseemos obedecerte. O sea, no importa que no me guste Dios, que mi corazón tenga ese deseo de hacer tu voluntad antes que la mía. Y luego avanza y dice: asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Esto nos deja ver que el amor puede cambiar. Iglesia, tienes que reconocer que tu amor por Dios ha cambiado. Y tienes que este día al final hacer ese compromiso de decir: Dios, que mi amor crezca por ti, que nunca cambie, que no ponga tesoros antes que tu reino, que no ponga mi reino antes que el tuyo, que nunca cambie mi amor por ti. Dice: dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar este templo para el cual he hecho estos preparativos. Si te vas hasta el versículo 23, dice: entonces Salomón subió al trono del Señor en lugar de su padre David, y tuvo éxito en todo, y todo Israel lo obedeció. Todos los oficiales, los guerreros y los hijos del rey David juraron lealtad al rey Salomón. Así que el Señor exaltó a Salomón a los ojos de todo Israel y le dio un esplendor real aún mayor que a cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Es cuando tienes el corazón correcto, cuando entiendes que Dios te posiciona, y si Dios te posiciona, Dios lo va a respaldar y Dios te va a honrar. Dice que todos juraron lealtad al rey y que tuvo éxito en todo. Y vemos en la historia cómo él obedece el deseo de su padre y construye el templo. Se le conoce así, el templo de Salomón. Entonces, esta va
para todos los papás, incluso también para los siblings, porque hemos hablado de esta parte que somos ejemplo para las siguientes generaciones. Con nuestro ejemplo enseñamos a recorrer segunda milla. El rey David le enseñó a Salomón que se recorre la segunda milla. El rey David se encargó durante este rol como padre decirle: Salomón, no se trata de ti. Vas a construir para el reino de Dios antes que para tu reino. Primero construyes un templo antes de construir otra cosa. Primero aportas al reino de Dios antes que buscar lo propio, tus tesoros. Se da incondicionalmente, Salomón. Se recorre la segunda milla sin condiciones. El problema es que nosotros ponemos condiciones. Te invitan a un evangelismo fuera del servicio y es recorrer la segunda milla, porque tiene que ser voluntario, porque no los obligamos a ir a evangelismos, es voluntario. Y tú empiezas a poner condiciones. Es que estoy cansado. Pusiste una condición. La segunda milla no hay condiciones. En la segunda milla, no te creas, vamos cansados, pero creyendo que Dios renueva nuestras fuerzas. En la segunda milla damos todo, porque creemos que Dios renueva nuestras fuerzas. ¿Sabes? Ese versículo me encanta porque dice que nuestras fuerzas serán renovadas. Pero algo que es renovado es porque se acabó. El problema es que tú muchas veces puedes decir: es que Dios no renueva mis fuerzas. Pues yo te digo, es que no las diste todas. Cuando se dan todas las fuerzas, entonces ten por seguro que Dios renueva tus fuerzas. No dudes de eso. Si dices que conoces a Dios, entonces ¿por qué dudas que Él va a renovar tus fuerzas? ¿Por qué dudas que puedes recorrer la segunda milla incluso aún con cansancio, incluso en la enfermedad? La segunda milla es sin condición. Nuestros pastores nos han dado claro ejemplo de ello. Han predicado incluso con bastón, han predicado con brazo enyesado, han predicado enfermos, han predicado con dolor, pero recorren la segunda milla porque no ponemos condición. Está Jesús que no puso condición por mí para recorrer la segunda milla. ¿Por qué ponemos nosotros condiciones? ¿Por qué ponemos condiciones para recorrer esa segunda milla? La segunda milla se recorre juntos. Si tú te vas al pasaje de la segunda milla, viene en Mateo 5:41, si no mal me equivoco, y dice a cualquiera que te obligare a recorrer una milla, ve tú con él y recorre 2. Pero esta frase de ve tú con él te está hablando que hay alguien más en la expresión. Es decir, la segunda milla es mejor cuando la recorres con alguien. Si no sabes cómo recorrer la segunda milla, júntate con alguien que la recorra y de verdad vas a aprender cómo recorrer segundas millas. Entonces, ya te platiqué la historia de por qué se dice que los obligaban a correr la primera milla. Y sabes, a veces esta palabra puede sonar como fuerte, obligar. Estaba hablando con Efraín y Efraín de repente lee la Biblia en inglés y buscamos versiones donde vinieran una palabra que no fuera obligar. Y hay en inglés una versión en la que hay una palabra que si tú la traduces literal sí significa obligar, pero etimológicamente es impulsar. Esto quiere decir que si tú como padre eres capaz de recorrer la primera y la segunda milla, ten por seguro que vas a impulsar la vida de tus hijos. Esta parte de impulsar debe de tener mucho peso en nosotros. Entender que el reino no se trata de mí, se trata de alguien más. Y por lo tanto, yo como padre entonces pudiera recorrer la segunda milla. Te voy a explicar más fácil. En la primera milla vemos las cosas por obligación.
tengo que trabajar para proveerles, tengo que proveerles el estudio, tengo que pasar tiempo con ellos, tengo que ayudarles en sus tareas. Son cosas que hasta cierto modo ves como parte de tu rol. La primera milla. La segunda milla es, ¿qué puedo hacer para impulsar el potencial que Dios depositó en mi hijo? ¿Qué puedo hacer para entonces que él tenga en su corazón el deseo de servir a Dios? ¿Qué puedo hacer que vaya más allá de lo ordinario para poder impactar el corazón de mis generaciones? Y es cuando decides recorrer la segunda milla. ¿Sabes qué, hijo? Vamos a evangelismo. Te voy a enseñar cómo recorremos segundas millas. ¿Sabes qué, hijo? Vamos a subir a la oración temprano. Te voy a enseñar cómo recorremos segunda milla. ¿Sabes qué, hijo? Hay oración en Apodaca. Te voy a enseñar cómo recorrer segunda milla. ¿Sabes qué? Hay oración a las 5 de la mañana. Te voy a enseñar cómo recorrer la segunda milla. No pongo de condición mi sueño. Doy todo. Siempre tenemos la oportunidad de recorrer la segunda milla. El problema es que siempre decides quedarte en la primera. En la segunda milla, lo maravilloso es que no hay tráfico, porque pocos van ahí. Las oraciones de las 5 de la mañana hemos visto muy poca gente, pero entendemos una cosa. Estamos los que queremos recorrer la segunda milla. Estamos, no importa que seamos pocos, tenemos el corazón para recorrer la segunda milla. Tenemos el corazón para decirte, Dios, te voy a dar antes que recibir. Porque sabes, en la oración empezamos agradeciendo, empezamos pidiendo llenura del Espíritu Santo, su presencia, porque reconocemos que el reino se trata de eso. Antes de pedir, Dios, yo te doy mis primeros minutos del día y que me cueste levantarme, que me cueste vencer el sueño, pero Dios, te los doy a ti sin condición. Es tu tiempo, no es mi tiempo. A pesar de que somos pocos, entendemos que en la segunda milla pocos van. Pero de verdad, iglesia, anímate a recorrer la segunda milla. Y no solamente en el ámbito de la iglesia, también en el ámbito laboral puedes recorrer la segunda milla. A veces podemos hacer cosas ordinarias, cumplir con nuestra labor, pero cuando haces algo extraordinario, algo fuera de lo común, entonces te vuelves el empleado que no quieren despedir. Es decir, estás recorriendo la segunda milla, te estás volviendo incluso esencial para la empresa. Los jóvenes en la escuela bien pudieran recorrer la primera milla solamente cumpliendo con ir a clases. Pero ¿sabes qué? O sea, incluso en la escuela recorro la segunda milla. ¿Por qué no predicar el evangelio? Juntar un grupo de amigos que necesitan de Dios. ¿Sabes? Yo me acuerdo que en prepa, una amiga de hecho llegó a venir. Yo la llegué a discipular literalmente en los baños de la prepa. Entonces tomó discipulado, literal, el de la casa. Pero es cuando dices, Dios, o sea, siempre hay una oportunidad de recorrer la segunda milla. Déjame ver cuál es esa segunda milla este día para poder recorrerla. O sea, no me conformo con hacerlo ordinario, no me conformo con hacerlo de siempre. Porque sabes, iglesia, la primera milla es natural, la segunda es sobrenatural. En la primera milla son tus fuerzas, en la segunda son las fuerzas de nuestro Dios. En la primera milla solamente se trata de mí, en la segunda milla se trata de Dios. En la primera milla solamente buscamos bendición y en la segunda buscamos presencia. Tienes que recorrer la segunda milla. Y qué mejor que hacerlo juntos. Qué mejor que haya una iglesia que todos decidamos recorrer la segunda milla. Jesús recorrió la segunda milla por ti. Imagínate si Jesús hubiera dicho, Dios, no la quiero recorrer, porque tuvo que ser voluntario. Fue una decisión también de Jesús el ir a la cruz. No fue algo obligado. Él decidió ir a la cruz con sumo gozo, por ti y por mí. Hubo alguien que recorrió la segunda milla por ti. Él no nos debe nada y no nos debía nada.
La ley marcaba claramente nuestro destino, pero Él decidió cambiar toda la historia y que ahora fuera por su gracia, que yo tengo un destino en Dios. Cada vez que vayas a tomar una decisión, piensa en esto. Si es para Dios o entonces solamente es para mi beneficio. No se trata de mí, se trata de Dios. Cada vez que vayas a tomar alguna decisión, piensa si solamente estás en la primera milla o vas a la segunda milla. Cada vez que vayas a tomar una decisión, utiliza estos filtros y ¿sabes qué, Dios? Creo que puedo hacer algo más, porque siempre se puede hacer algo más. Siempre hay trabajo, siempre hay cosas que hacer en la iglesia, siempre se puede hacer algo más en su reino.